Bueno, retomando lo que habíamos dejado en la última parte de la clase del día martes, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar de las políticas públicas educativas y los paradigmas en los cuales estas políticas se van enmarcando. Bueno, la cuestión es que nosotros, ¿por qué hablamos de los distintos tipos de Estado, ¿sí? Que han ido existiendo históricamente en nuestro territorio sobre todo, porque bueno, justamente la concepción que haya sobre lo que debe ser el Estado, cómo debe operar, implica cómo debe constituirse esa sociedad, cómo debe ser esa sociedad y las políticas públicas que ese Estado despliegue en esa sociedad van a estar en una profunda relación con el tipo de Estado en el que nosotros estemos, ¿no? Por ejemplo, un Estado neoliberal no va a desplegar, digamos, políticas educativas profundamente inclusivas, porque, bueno, justamente su concepción de la sociedad, de lo que es el Estado, de lo que debe ser la economía, los vínculos, no coincide con ese tipo de políticas públicas educativas. Por eso, el tipo de Estado en el cual esa política se enmarque es coherente por lo general con las políticas que se despliegan, ¿sí? Tipo de Estado, ¿sí? Por un lado, y política pública educativa, por otro, van profundamente imbricados, ¿sí? O sea, van profundamente unidos. Bueno, entonces, empezamos pensando qué son las políticas públicas. Como empezamos a hablar el día martes, las políticas son las que despliega el Estado, ¿sí? O sea, si yo, por ejemplo, armo un comedor, un merendero en mi casa, eso no es una política pública porque no es una política desplegada desde el Estado. Las políticas públicas son las que el Estado despliega sobre, digamos, la sociedad y que tienen que ver con no están aisladas, no están, por ejemplo, no hay una política pública hacia vivienda separada de lo que hay hacia educación, hacia salud, sino que son políticas públicas que suelen estar, como decíamos recién, enmarcadas en una mirada más global sobre lo que son las sociedades, lo que es el Estado, ¿sí? Obviamente tienen un profundo impacto en la sociedad porque las decisiones que se toman desde el Estado no pueden no influir, no pueden no impactar en los vínculos, en la forma de relacionarnos, en la economía. O sea, el Estado, por acción o por omisión, lo que hace tiene consecuencias, ¿no? Entonces, no existe un Estado neutral. Todo lo que haga, deje de hacer el Estado en los distintos aspectos que conforman a la vida de las sociedades, tiene un profundo impacto, ¿sí? Y también en la clase escrita habla que puede ser por acción o por omisión. Por ejemplo, hace 40 años no había políticas públicas con respecto a la discapacidad, casi no había, ¿no? Prácticamente una persona con discapacidad tenía que ver cómo resolvía, digamos, su vida, su cotidianidad, desde lo que pudiera. Por eso, bueno, eh, a partir de cambios en la concepción de lo que debían ser los derechos que brindaba el Estado a la ciudadanía, surgen políticas públicas con respecto a la accesibilidad, se llama ahora, pero bueno, antes se llamaba con respecto a la discapacidad, digamos, tienen un impacto en todas las personas de ese colectivo. Pero hace 40 años, cuando el Estado no hacía, también podemos pensar que había una política pública de no hacer, ¿no? Frente a esa realidad digamos, en la cual vivían tantas vivían y viven tantas personas, ¿no? De nuestras sociedades. Y son intervenciones planificadas, pensadas, que no siempre tienen el impacto esperado. O sea, que hayan sido planificadas no significa que el resultado sea el esperado. Hay veces que se despliegan ciertas políticas públicas con, digamos, con un excelente fundamento, pero entre lo que se piensa que puede pasar y lo que termina pasando, a veces hay distancias muy grandes. Muchas veces se pueden ajustar, se van transformando, pero tienen una intencionalidad clara y son planificadas y organizadas, ¿sí? No existe esto, no salió como pensábamos. También el no planificar o el no tener en cuenta ciertas variables también es parte de una política pública. O sea que nada es inocente, nada es casual, nada es neutral en ninguno de los casos. Bueno, antes de comenzar a analizar, vamos a hablar de tres premisas
que también tiene la clase, que son cosas de las cuales queremos como aclarar antes de comenzar a hablar propiamente de, digamos, de las políticas públicas educativas. Primera situación que en los países periféricos, ¿sí? Y cada vez más también en los países centrales, las condiciones materiales de existencia limitan muchas veces el alcance de las políticas educativas. O sea, cuando uno no podría o no sería, supongamos que fuera posible tener en un estado, en un país, escuelas de excelentísimo nivel, ¿no es cierto?, con edificios nuevos, con, no sé, un plantel docente profundamente preparado, con pocos estudiantes por curso, pero si esos niños llegaran a las escuelas con sin poder, digamos, sin poder alimentarse o sin tener una vivienda o teniendo una familia en donde todos los derechos están vulnerados, nada, por más política pública educativa progresista que uno implemente, hay otras cosas que limitan el desarrollo de ese sujeto, ¿no? Entonces, digamos, las políticas públicas tienen un límite, ¿no es cierto? Insisto, sobre todo en los sectores más vulnerables y en los países latinoamericanos, que está dado por las condiciones materiales de existencia, ¿no? Entonces eso es un límite que hace que no pueda, digamos, tenga un alcance, pero ese alcance tenga hasta acá puede llegar, ¿no? O sea, hasta un límite que impide a lo mejor que sean tan efectivas como en otros países, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, supongamos que no sé, en Noruega la educación es excelente, pensemos que en Noruega la mayoría de la población vive digamos, de forma holgada, prácticamente no hay pobreza, no hay niños que no coman, no hay familias que no tengan un techo y que no tengan trabajo, o sea, hay algunos, pero grupos sumamente minoritarios y lo que es estar mal para ellos, por ejemplo, puede ser clase media acá en Argentina. Entonces, nada, eso influye en que también las políticas educativas pueden ser más acertadas, pero también tienen un contexto en el cual se despliegan que facilita que esas políticas tengan más éxito a la hora de, digamos, promover aprendizajes, ¿no? O sea, en todo ese grupo de estudiantes. Así que bueno, nada, eso es la primera premisa. La segunda premisa es que toda educación es política. Sí, lo venimos hablando de primer año, en el sentido de que muchas corrientes hoy por hoy cuestionan esto de que la educación en Argentina está muy politizada. Y nosotros de las ciencias sociales les respondemos que toda educación es política. Cuando a nosotros nos decían que nos dan una educación neutral, cuando los de 50 íbamos a la escuela y nos decían a los varones tienen que comportarse de tal manera, las mujeres de tal otra, cuando teníamos que obedecer sin cuestionar, estudiar de memoria y otras prácticas que acontecían, esa educación también fue política, ¿no? Cuando nos decían que había que jurar a la bandera a los 10 años, a los 9 años, esa práctica también es una práctica política, no es una práctica neutral. La diferencia es que muchas veces quienes ejercemos las prácticas educativas exponemos abiertamente nuestro posicionamiento y en esos momentos, en esos otros grupos, han enseñado política, pero de una manera solapada, escondida, sin explicitar que lo estaban haciendo, ¿sí? Entonces, bueno, esta cuestión de que cuando a veces piden ay, que no se enseñe tanta política en las escuelas, le tenemos que responder, no hay forma de no enseñar política en las escuelas. La vida es política, sí, acordémonos que siempre hablamos para las que vienen de segundo, en tercero ya lo tenemos más trabajado, de que una cosa es la cuestión partidaria y otra cosa es la cuestión política. O sea, lo partidario es una parte, digamos, de todo lo que es la vida política es la vida pública. Entonces, toda educación influye en los sujetos que forman parte de una sociedad, por lo tanto es imposible pensar que lo que hagamos como acto educativo no influye en esa sociedad, porque ayuda a conformar los sujetos que habitan esa sociedad, ¿sí? Entonces, bueno, toda educación es política. Y la tercera de las cuestiones que también queremos hablar cuando hablamos de políticas públicas educativas es que a la pobre educación se le viene pidiendo desde hace más de un siglo,
podríamos pensar más todavía, que sea la que capaz de salvar todos los problemas y resolver todos los conflictos de la sociedad. Todo problema, como decía Sarmiento, es problema de educación. Y nosotros sostenemos que no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación por sí misma no puede sacar a un país de la pobreza. La pobreza es una variable multicausal, como decimos siempre en ciencias sociales. El paradigma de la complejidad nos muestra que los problemas no tienen una sola causa, sino que tienen muchísimas causas que convergen. Y la educación en sí misma, si no se modifican las condiciones estructurales, de la economía, no va a poder transformar la sociedad y lograr que seamos un país más civilizado, ¿no? O sea, pudiendo replicar el discurso que imaginaba Sarmiento y que hoy por hoy, insistimos, también circula, porque bueno, si se hubiera extinguido ese discurso, no estaríamos explicando esto, pero como siguen diciendo, no, ay, este es un problema de educación, no, este es un problema de educación, le hacemos una pequeña respuesta diciendo, mira, sí, la educación puede transformar, pero hasta ahí hay otras cosas que resolver para poder tener una sociedad que no tenga tantos problemas y crisis económicas cíclicas, tanta pobreza estructural y demás. Sí podría a lo mejor colaborar en que se formen sujetos más críticos, que puedan modificar esas condiciones estructurales, pero si no se modifican esas cuestiones estructurales, seríamos muchas personas cultas pobres, ¿no? Entonces, bueno, la pobreza no puede explicarse únicamente y jamás por una cuestión de falta de educación, que es como, digamos, insistimos, es un discurso que prevalece a pesar de que, digamos, fue traído ya lejos y hace tiempo por don Domingo Faustino Sarmiento y toda la generación de intelectuales que decían que, bueno, que nuestro problema era que estábamos atrasados. Ahora, ayornado ese discurso, es como que a los argentinos nos falta educación. Y podríamos pensar que sí, que realmente una educación tiene que, digamos, tener transformaciones muy profundas y demás, pero por más que modifiquemos la educación y que todos los argentinos seamos universitarios, los problemas estructurales seguirían existiendo si no se piensa en transformarlos, ¿sí? Conjuntamente. Por lo general, a mejores políticas públicas educativas también han correspondido a lo largo de nuestra historia mejores políticas públicas en otros aspectos, ¿sí? Entonces, bueno, entre las dos se han acompañado, han hecho lo que se llama sinergia, que es cuando una cosa potencia a la otra, pero la educación sola, digamos, ya sabemos que no le podemos pedir pobre educación que sea mágica y que resuelva todos los problemas. Bueno, ahora sí nos vamos a meter en este, este doble paradigma, ¿no? Que nosotros planteamos desde la cátedra, que es poder pensar a la educación desde la perspectiva de los derechos humanos o pensar la educación como un bien de consumo. Estos son los dos grandes paradigmas, ¿sí?, que se disputan sentidos en la actualidad, ¿no? En este momento es como que es lo que disputa sentidos. Estos dos grandes paradigmas, como dijimos, son dos modelos. Hay ciertos gobiernos o ciertos momentos, como dijimos, gobiernos quien administra un Estado durante un tiempo, que han tenido obviamente más tendencia a pensar la educación desde una perspectiva de los derechos humanos y otros pensarla más como una educación como un bien de consumo, aunque a veces hay algunas acciones que van en un sentido o en otro. Entonces, no es blanco-negro, sino que digamos, es como un gran, como decimos, un gran paradigma que nos permite organizar las ideas, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, para poder pensar qué es la educación desde la perspectiva de los derechos humanos, tenemos que poder preguntarnos qué son los derechos humanos. A quienes cursan Sociales 2, parte de todo esto ya lo venimos trabajando. Los derechos humanos los diferenciamos de los demás derechos porque son derechos que tienen los ciudadanos frente al Estado. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si mi vecino construyó sobre la medianera, eso es algo entre particulares, entre dos ciudadanos, ¿no?
Entonces hay un problema, hay un derecho que yo tengo a que no construyan sobre mi medianera, pero no hay un derecho humano. ¿Por qué? Porque es un derecho entre dos personas particulares y no involucran al Estado. Lo mismo si alguien, no sé, saca un arma y dispara y mata a otra, si las dos personas son dos personas civiles, estas dos personas, nada, van a tener, digamos, la persona que cometió el delito, estaría cometiendo un delito penal, pero no sería una violación a los derechos humanos. Ahora, si eso mismo lo comete una persona, un policía, si lo comete un gendarme o cualquier persona que es representante del Estado, ahí sí hay una violación a los derechos humanos, ¿no? Si no es lo mismo que el delito lo cometa alguien que pertenece a las fuerzas del Estado que alguien que no. Entonces, siempre lo que pensamos, o sea, y por ejemplo, no sería lo mismo que lo cometa en una situación de familia que lo cometa, digamos, en una marcha o en un reclamo, o en cualquier otro contexto. Por eso es importante entender la categoría de derechos humanos, que son derechos que tienen los ciudadanos frente al Estado. Estos derechos se fueron conquistando históricamente, ¿sí? En las sociedades occidentales. ¿Qué significa esto? Que es un conjunto de normas, de acuerdos que surgen en Europa y de ahí se expanden y como todo lo que pasa en Europa se terminan expandiendo a nivel mundial, ¿sí? Dentro de este gran conjunto de derechos, no vamos a irnos tanto en este momento a la parte histórica, pero bueno, vamos a nombrar simplemente que surgen durante la Revolución, digamos, van surgiendo a lo largo del tiempo. El hecho clave es la Revolución Francesa, que es la primera vez que expone los famosos derechos del hombre y del ciudadano, en donde primero tenemos un primer conjunto de derechos que son los primeros que se instituyen, que son los derechos em, que tienen que ver con que el Estado no haga algo, ¿sí? El no hacer por parte del Estado. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión. Para poder ejercer ese derecho, se tiene que garantizar que el Estado no prohíba que yo exprese mis ideas, ¿sí? Derecho a la educación desde esta perspectiva sería que el Estado no me impida ejercer mi derecho a la educación. Pensemos que esto surge en un primer momento porque antes las sociedades sí tenían un Estado que impedía ejercer algunos derechos. En las monarquías absolutas o en otras formas de Estado, por ejemplo, o en las sociedades coloniales, a ciertos grupos de personas no podían recibir educación. Las mujeres, todas las clases inferiores, ¿sí? Entonces, digamos, recordemos que si una persona esclava, una persona que pertenecía a la servidumbre, sabía leer y escribir, podía ser castigada porque el Estado impedía ejercer el derecho a la educación. Entonces, estos primeros derechos se llaman derechos individuales y tienen que ver con esto, con que el Estado no me impida ejercer un derecho que me corresponde como ciudadano. A medida que las sociedades occidentales fueron expandiéndose y más que nada en los momentos donde se instaura el estado de bienestar, empiezan a surgir otro tipo de derechos que son los derechos sociales, económicos y culturales, donde el Estado esta vez es convocado a organizar la acción para garantizar el derecho. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el derecho a la educación desde esta perspectiva implica que el Estado tiene no nada más que no impedirme ejercer mi derecho a la educación, sino también que buscar las formas de garantizar que yo ejerza ese derecho. Entonces, por ejemplo, digamos, si yo vivo en un paraje alejado, ¿no? Y no tengo acceso a la escuela, el transporte escolar es una forma de garantizar que yo pueda ejercer mi derecho a la educación. Si el Estado no me impide ejercer mi derecho, pero la escuela más cercana queda a 400 kilómetros, yo no voy a poder ejercer ese derecho a la educación. El Estado debe hacer escuelas en todos los lugares donde haya un grupo, digamos, de personas que necesitan recibir educación. El Estado se convierte en garante del ejercicio a través de la acción de desplegar políticas públicas para poder
ejercer ese derecho. Lo mismo podríamos pensar con el derecho a defendernos en un juicio. Una cosa es que el Estado no me permita defenderme, ¿sí? Pero otra cosa es que yo, a partir de las condiciones materiales de mi existencia, pueda ejercer ese derecho. Como habíamos hablado, en las cárceles está llena de personas de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, no porque la gente, digamos, de mayor poder adquisitivo no cometa delitos, sino porque a la hora de defenderse cuentan con más recursos para acceder a un buen abogado que sepa usar el sistema judicial a su favor y no hay presos, ¿no? Entonces, y por el contrario, la gente más humilde a veces no conoce sus derechos, los abogados que asigna el Estado no cumplen totalmente con su tarea en muchos casos, y hay gente que está 2 años por una presunción de delito cuando ni siquiera hay una condena, y bueno, aunque eso no debería pasar, digamos, no tiene la posibilidad de ejercer su derecho. Entonces, los derechos sociales, económicos y culturales son derechos donde el Estado se tiene que involucrar en políticas activas para poder garantizarlos, ¿sí? Después también tenemos otro grupo de derechos que recaen sobre ciertos colectivos específicos que tienen necesidades diferentes que el resto de la sociedad por sus condiciones, como por ejemplo los derechos específicos para las personas con discapacidad. Entonces, como es un colectivo que ya de por sí tiene más dificultad en el ejercicio de sus derechos, necesita un conjunto de derechos específicos, ¿sí? Entonces, por eso está la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo mismo con los niños, niñas y adolescentes, con los pueblos indígenas, con las mujeres y disidencias sexuales. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del cupo trans, por decir un ejemplo, ¿por qué, digamos, a las personas trans se les tiene que asegurar un cupo dentro de los puestos, digamos, generados dentro de los organismos del Estado? Porque esas personas tienen mayor dificultad para acceder a un trabajo que una persona que no es trans. Entonces necesita, digamos, un plus en ese acompañamiento, ¿no? A poder ejercer el derecho a un trabajo digno. Pero bueno, esto es un pantallazo general de qué son los derechos humanos. Y son derechos que tenemos los seres humanos por el mero hecho de ser seres humanos, ¿no? No tenemos que demostrar, por ser humano, nosotros por nuestra dignidad tenemos esto. Y hay un gran problema que vemos en la actualidad, que es que la enunciación no garantiza su cumplimiento. O sea, que exista un derecho enunciado no siempre va a garantizar que ese derecho se cumplimente, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un corpus, un conjunto, digamos, de leyes que da más herramientas para poder defendernos. Y también implica una mirada. Pensar desde la perspectiva de los derechos humanos implica pensar que ese otro que está frente a mí es un ser humano que tiene dignidad y tiene derecho, ¿sí?, a una cierta cantidad de cosas para poder ejercer su dignidad, para poder vivir con dignidad. Entonces, bueno, es una mirada, ¿no? Es un conjunto, digamos, de derechos, pero a la vez es una mirada sobre lo que deberían ser las sociedades y sobre cómo deberíamos vivir en sociedad. Los derechos humanos no están exentos de contradicciones y de tensiones, ¿no? En ningún momento el hecho de que estén enunciados garantiza que sean aplicados. Y vamos a hacer un repaso, ¿sí?, muy somero por las contradicciones y tensiones que tienen los derechos humanos, ¿no? Las primeras son las tensiones interculturales. ¿Qué significa? Los derechos humanos los piensa Occidente. Piensa que para Occidente es vivir con dignidad. Y de ese lugar lo irradia al resto del mundo, ¿no? Y se imponen a la periferia de Occidente, como Latinoamérica, África, pero también Asia, Oriente, ¿no? Y en esto surge la pregunta de que si todas las sociedades tenemos la misma concepción de lo que significa la dignidad humana, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, un ejemplo que habíamos trabajado también en Sociales 2, que a las chicas les va a resultar reiterativo, pero el uso del velo en el Islam, ¿no? Para la cultura islámica es parte de su identidad que las mujeres lleven velos. Para Occidente, que una cultura me obliga a llevar una vestimenta, es un acto que está en contra de mi libertad, ¿no?
pero para el significado que tiene para la cultura islámica es diferente, ¿no? O sea, no tiene el mismo sentido. Entonces, no podemos pensar todo desde el mismo lugar porque cada cultura tiene una serie de valores, una forma de vincularse, relacionarse. Igual es un tema muy complejo, digamos, que da mucho debate porque muchas veces nos preguntamos hasta dónde la eh, diversidad cultural amerita, digamos, ciertas cuestiones o ciertas violaciones a ciertos derechos humanos, porque desde ese punto de vista también otras culturas dicen, bueno, entonces, no sé, el casamiento infantil, como es parte de la cultura de algunos pueblos africanos, tendría que respetarse como algo propio de esa cultura y no tendría que sancionarse, ¿no? Entonces, bueno, ese velo es complejo. Igual no vamos a entrar en este debate, pero que sepamos que es una tensión, que es algo que no está resuelto, que a veces los derechos humanos entran en contradicción con algunas tradiciones culturales y que hay una gran crítica que es por qué los derechos humanos tienen que ser los que plantea Occidente, siendo que también a veces Occidente es el responsable de que esos derechos no se cumplan, ¿no? No se verifiquen, ¿no? O sea, en la cuestión económica tenemos clarísimo que el imperialismo, digamos, emergido, la dimensión económica desde Europa, es profundamente responsable de que exista pobreza en América Latina. Entonces, si todos tenemos un derecho a una vivienda digna, eh, y si la pobreza es lo que hace que no tengamos todos una vivienda digna, y si Europa es responsable de que los países latinoamericanos o es en gran parte responsable de la pobreza que existe, ¿por qué viene a imponernos, digamos, ese valor cuando ella es la propia responsable? Entonces, bueno, es un debate complejo, es un debate profundo, no pretendemos agotarlo acá, pero tenemos que saber que es una profunda contradicción, digamos, de esta mirada, ¿no? También pasa que los que se encargan de velar por el cumplimiento de los derechos humanos suelen ser los mismos países que violan sistemáticamente los derechos humanos, como por ejemplo Estados Unidos, ¿no? Entonces, muchas veces los organismos encargados hasta ahí de verificar si se respetan o no los derechos humanos, ven que en algún país que, oh, casualidad, suele tener recursos, ahí sí se están violando los derechos humanos y, por ejemplo, en Estados Unidos no. Entonces, a veces, como va a mostrar la diapositiva que viene después, los derechos humanos son usados como excusa para que las organizaciones supranacionales como la ONU se metan, digamos, con los países más eh, débiles, entre comillas, o con los países donde ellos tienen intereses para como excusa para permitir su intromisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, justamente, no sé, en Irak o en Siria, digamos, hay petróleo, hay recursos muy valiosos, estratégicos, geopolíticamente, y ahí sí se violan derechos humanos. Ah, pero cuando en la Argentina estuvo la dictadura militar, que fue funcional a los intereses de Estados Unidos, ahí es como que hicieron la vista gorda. Entonces, por eso, esto de que muchas veces se usan como excusa para meterse, digamos, en otros territorios, ¿no? No olvidemos que nuestra dictadura militar decía que digamos, todo lo que era la URSS y todo el mundo soviético violaba los derechos humanos mientras desaparecían a personas, violaban mujeres, secuestraban a los niños, se quedaban con sus bienes, etc. Entonces, es una categoría muchas veces usado con este doble sentido sumamente complejo, ¿no? Bueno, después, como decíamos, muy lindo la enunciación de que sí, todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, a un trabajo digno, pero bueno, nunca se cuestionan, bueno, ¿por qué en Occidente hay tanta desigualdad? ¿Por qué se vulneran esos derechos? ¿No? Entonces, no cuestione la estructura, o sea, enunciarlos es muy lindo, pero para poder cumplimentarlos sabemos que este capitalismo neoliberal que estamos teniendo no favorecería digamos, que se cumplan. Entonces es como que enunciarlos sin poder poner en tensión lo que hace que esos derechos sean vulnerados la mayoría de las veces, es como que suena a hipocresía, ¿no? Y también otra cuestión que es muy difícil poder castigar a un Estado cuando los incumple, ¿no? O sea, una cosa es, bueno, cuando viola el derecho a defensa
en un juicio, ahí existe lo que es la corte, distintas cortes internacionales, donde si un Estado no permitió que una persona se defendiera o si un Estado impidió la libertad de expresión, se puede llegar hasta estas cortes después de un proceso muy complejo, muy largo, y puede ser que esta corte diga, bueno, Estado, tenés que permitir la libre expresión, Estado, tenés que permitir la defensa en juicio. Pero ¿qué sucede cuando el Estado incumple el derecho de todos los seres humanos a tener una vivienda digna? ¿Cómo obligás a ese Estado a garantizar el ejercicio de ese derecho? Entonces, bueno, todos los estados latinoamericanos, africanos, inclusive Estados Unidos y Europa, porque cada vez el problema de la vivienda o del alimento es un problema más general, entonces, bueno, todos esos estados deberían estar sancionados, ¿no? Y la realidad es que, digamos, es muy difícil obligar a su cumplimentación. Pero bueno, esta es una noción, como decíamos, sobre lo que es la perspectiva de los derechos humanos y sus tensiones y contradicciones. Pero bueno, insistimos en que además tienen que ver con una mirada, con un horizonte, con una utopía, con un lugar hacia el cual nosotros queremos dirigirnos, aunque en la actualidad no esté siendo, ¿no? Así que bueno, las características sí tienen que ver con que son universales, o sea, no puede haber derechos humanos para algunos sí, a otros no. Tienen que ver con que, digamos, tienden a igualarnos en derechos. Lo que se dice reiteradamente es que el punto donde todos somos iguales es en que todos somos sujetos de derechos y tiene que ver con la no discriminación, ¿no? O sea, no puede elegir a unas personas sí y otras no. Pero algo muy importante es la integralidad. Y este concepto sí lo vamos a tomar mucho para pensar la educación desde esta perspectiva, porque los derechos no pueden garantizarse en parte, ¿sí? O sea, los derechos necesitan, digamos, ser respondidos, ser satisfechos integralmente. Como decíamos antes, si yo te doy derecho a la educación y pongo escuelas y todo, pero vos no tenés para comer, ese derecho no puede ser ejercido, ¿sí? Por eso uno requiere de la otra, no pueden pensarse por separado, no es te doy derecho a la educación o te garantizo el derecho a la educación, pero no te garantizo derecho a la alimentación o la vivienda. Por eso decimos que no son divisibles, son integrales y por eso la dificultad a la hora de poder pensar políticas públicas desde esta perspectiva, porque no se pueden pensar aisladas, ¿no? Bueno, también son inalienables, es decir, que no nos los pueden quitar, son progresivos, es decir, que a medida que se agregan los derechos humanos, quedan los anteriores, pero se profundizan estos derechos, ¿no? que tratamos de consagrar como sociedades, son irrenunciables, es decir, que no podemos decir, no, te vendo mi derecho a la salud. Son transnacionales, es decir, que no puedo, por ejemplo, bueno, yo, no sé, pongámosle el caso de los migrantes en Europa, ¿no? O sea, no podemos decir, bueno, no, vos pisás la costa española y ya no tenés más derechos humanos. O sea, se tienen que cumplir en todas las naciones y para todos los ciudadanos que pisen esa nación. Son imprescriptibles, pero bueno, más que nada queríamos rescatar la característica de la integralidad y la no divisibilidad. Bueno, esto es lo que les contábamos, esto de que a veces los derechos humanos, ustedes sabrán lo que es el caballo de Troya, ¿no? Esto de que detrás de la excusa de los derechos humanos muchas veces han sido usados como instrumento de los países más poderosos para meterse en otros países donde tienen intereses estratégicos y poder actuar sobre ellos. Bueno, ahora, ¿qué significa, y esto sí que es muy importante, pensar la educación desde el paradigma de los derechos humanos? Si nos vamos al recorrido histórico, ¿no? Para quienes cursaron historia de la educación, podemos pensar que cuando se crea la institución escuela, cuando se construye en nuestro país, se pensó como un instrumento de control, ¿no es cierto? Como un instrumento al servicio del Estado para poder manejar la sociedad, para poder direccionar la sociedad. Pensar la educación desde el paradigma de los derechos humanos es pensar que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación por ser seres humanos. Tiene que ver con poder pensar
que su derecho a la educación parte, digamos, es parte de su dignidad. Toda sociedad tiene un conjunto de saberes, un conjunto de creencias, prácticas, que vamos pasando de generación en generación, y esos niños, niñas y adolescentes que llegan al mundo, por el hecho de ser niños, niñas, por el hecho de ser un ser humano, tienen estos derechos, ¿sí? El derecho a apropiarse, a recibir todo ese acervo cultural que hemos construido. Por eso decimos que desde la perspectiva de los derechos humanos, ese es el rol, digamos, que le compete al Estado. Tiene que garantizar que todos los niños, niñas, independientemente de su condición económica, de su condición eh, étnica, de su condición, digamos, cultural, digamos, aunque pertenezcan a diversidades culturales, tienen derecho a apropiarse de ese acervo cultural, ¿sí? Eso implica el paradigma de los derechos humanos. Y eso va a tener un montón de consecuencias, que es lo que vamos a empezar a recorrer en las próximas diapositivas, ¿no? Pero este discurso de pensar que todos merecemos educación, o todos los niños, niñas y niñas y adolescentes merecen educación, se le contrapone otra mirada que empieza a tener cada vez más fuerza, sobre todo desde la década del 90, cuando empiezan a construirse esta 70, 80, 90. Ya desde el 70 podemos pensar que empieza a surgir toda esta noción de la educación pensada como bien de consumo, ¿no? Esto de que, digamos, la educación es un bien, ¿sí? Esta mercantilización de la educación. Convertir la educación en una mercancía más. ¿Qué significaría esto? Pensar que, como todos los bienes, se adquieren en un mercado donde hay una oferta educativa y cada uno, según sus posibilidades, adquiere la educación que prefiere o puede, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, pensando que tiene que haber una oferta educativa muy variada, ¿no? O sea, oferta pensándolo en, no sé, distintas perspectivas, distintas miradas, y que según mis posibilidades económicas, porque obviamente yo puedo crear, no sé, comprarme las zapatillas más caras, pero va a depender de cuánta plata tenga para comprarla, lo mismo va a pasar con la educación. Hay distintas, digamos, distintas ofertas según los distintos mercados, y que en ese lugar se adquiere la educación, ¿sí? Esto implica una mirada totalmente diferente sobre cómo construir, digamos, el sistema educativo de un país, ¿no? De un territorio, para una población. A esta educación pensada como bien de consumo, ¿sí? Necesita efectividad, eficacia, que los que vimos historias de la educación sabemos que son los conceptos que nacen en la década del 70, y la administración la harían los gerentes y los tecnócratas, es decir, que buscan lograr la mayor cantidad de resultados, ¿sí? Ahora nos vamos a preguntar qué resultados pretenden, pero a través de una administración eficiente, eficaz de todo el sistema educativo, ¿sí? Bueno, va acompañada de un montón de medidas, ¿no? Para poder lograr una educación eficiente, yo tengo que poder cuantificar los resultados, decir, bueno, cuánto aprenden, cuánto no aprenden, ¿sí? Y por eso la clase habla de instalar políticas de control y disciplinamiento vía el modelo de regulación por resultados, es decir, pruebas que midan, están, digamos, de forma estandarizada los resultados a los cuales se llega, ¿no? Distintas escuelas, distintas instituciones, a qué resultados llegan, provee información y dice, esta escuela tiene poco rendimiento porque los niños no han logrado resolver tal tipo de problema a tal edad, ¿no? O este instituto está formando gente que no sabe, por ejemplo, tales conceptos, ¿no? Entonces, eso de medir, de evaluar, de controlar, sería el rol del Estado. El Estado controla, ¿sí? Obtiene datos que se disfrazan de datos objetivos, porque bueno, nunca se cuestiona qué, cómo o de qué manera medir, ¿sí? Y se habla mucho de política basada
en evidencia. Yo te estoy mostrando que en Argentina los resultados en la prueba PISA llegaron, no sé, estamos en el ranking número 10 de, no sé, Latinoamérica, por decir un ejemplo. Eso parecería una información neutral, ¿no? Que es lo que usan. Bueno, vos fíjate qué mal que estamos, que bajamos el puesto número 24, sin preguntarnos qué significa estar en el puesto número 24 de un ranking que evalúa vaya a saber qué, porque bueno, no es una prueba que sea consensuada digamos, con la sociedad, ¿no? O sea, lo que mide, lo que se pondera, es algo que suele elaborarse fuera de los territorios, ¿no? Entonces, fuera, desanclado de lo que pasa en los lugares, se presenta neutral, pero obviamente no lo es, porque ¿qué evalúo? ¿Cómo evalúo? ¿Y para qué evalúo lo que evalúo? También es una cuestión política, ¿no? O sea, ¿qué quiero lograr y de qué manera? No estamos hablando de cuestiones tan básicas como lectoescritura, ¿no? Digamos, estamos hablando de que estas pruebas vienen con una especie, digamos, de cuestiones a valor muy estandarizadas que no tienen en cuenta cómo se trabajan los territorios, ¿no? ¿Será la misma la manera de trabajar las matemáticas en Argentina, que en Estados Unidos, que en Singapur, que en Polonia? ¿Sí? O sea, en cada lugar hay una particularidad que tiene que ver con tradiciones culturales, con un montón de variables que, bueno, que nos permiten medir todo desde el mismo lugar, ¿no? Sería necesario para todas las sociedades medir o ponderar todas las cosas, pero bueno, este es el paradigma, ¿no? Que se empieza a instalar y que en este momento está como cooptando el sentido común, los discursos y con los que nosotros, bueno, desde nuestra cátedra asumimos que discutimos, ¿no? Que cuestionamos. Entonces, vamos a empezar y vamos a seguir avanzando, ¿no? Con algunas cuestiones más, esto de, o sea, esta imagen de, nada, que ponemos el changuito donde vos compras la educación a medida, ¿no? La responsabilidad del resultado recae generalmente en los docentes, estos docentes que no les gusta trabajar, que no se esfuerzan, ¿sí? Y esto, digamos, que es una tendencia que se está instalando de medir el desempeño docente, ¿no? ¿Cuánto aprendieron tus niños hoy, ¿no? Hace que los docentes tengan que dirigirse hacia la búsqueda de resultados. Hay ciertos países como España donde la ayuda que el Estado le brinda a cada institución depende de un resultado de este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, ¿vos qué haces? ¿Vos decidís quedar o te posicionás para dar lo que esta prueba evalúa? A ver si nos explicamos. Yo a lo mejor como docente tomo decisiones pedagógicas, acordes a mi contexto, acorde a la necesidad del grupo con el que trabajo. Digo, bueno, decido trabajar especialmente tal aspecto o tal otro. Hay una decisión que tiene una dimensión ética y pedagógica, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo decido? ¿Qué decido enseñar? Ahora, si yo sé que esa escuela, la plata que le llegue y probablemente mi salario dependa del resultado que tengan los niños y las niñas en cierto tipo de prueba, yo voy a orientar mi enseñanza a que esos niños puedan cumplimentar con ese tipo de prueba que es bien estandarizada, que no se pensó realmente en las necesidades de esa comunidad educativa. Entonces, yo mercantilizo el trabajo docente, lo convierto en mercancía que se puede medir, que se puede pagar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, el docente pierde esa capacidad, digamos, de que sus decisiones estén basadas en lo pedagógico y ético, ¿sí? Es una de las consecuencias, ¿no? Nos hablan permanentemente con palabras muy grandilocuentes como hay emergencia, hay crisis, el estado de la educación es alarmante, ¿no? Pero bueno, no hay estudios o no hay análisis complejos de lo complejo que es el campo educativo. Tampoco hay datos, entonces no, porque nadie sabe, nadie piensa, nadie sabe leer, nadie, ¿no? Y estos diagnósticos poco fundamentados terminan, o sea, mirá cómo no fue en la prueba PISA, es casi lo único que saben decir, ¿sí? También
hablan de que, bueno, obviamente los que caen en la escuela pública, como dijo un expresidente, ¿no? O sea, la estigmatización de la población que concurre a las instituciones públicas también es otra de las variables que entran en juego y ponen la mayoría de los problemas educativos, como todos los problemas, en una cuestión de gestión de los recursos. Porque acá hay, no sé, por ejemplo, ¿no? O sea, como hoy, por ejemplo, pasa con la provincia de Río Negro. Lo que pasa es que los docentes se piden muchas licencias. Por eso ahí tenemos que pagar muchas licencias y por eso los edificios se caen y por eso los chicos no aprenden. Como que simplifica excesivamente, ¿sí? La explicación de un problema. Y además la realidad es que esto de optimizar los recursos eh, es como ahora, ¿no? Supuestamente había que recortar por todos lados porque había mucho gasto excesivo y todavía nadie vio ningún beneficio que ese recorte de gastos haya traído. Se supone que si yo ahorro y despido un montón de empleados públicos y eso genera mucho gasto, esa plata se debería usar para algo, ¿no? Bueno, ahora vemos que se han recortado los trabajos y los empleados públicos y los organismos, pero no vemos ningún resultado. Acá pasa lo mismo, sí, a los docentes nos complejizaron mucho, por ejemplo, el tema del acceso a las licencias. No vamos a meternos a discutir eso, digamos, esa cuestión, pero complejizaron mucho. Efectivamente, como es más difícil conseguir una licencia, muchos docentes no las toman, pero eso no hizo que las escuelas estuvieran mejor, ¿no? Y además, los problemas en el campo educativo, como decíamos, son sumamente complejos, no son temas que se puedan, digamos, como reducir a, bueno, sí, mejorando la administración vamos a salir del problema. Bueno, ahora vamos a meternos a esto de desarmar, ¿no es cierto?, estos dos grandes paradigmas en diferentes aspectos que lo forman, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, veamos, vamos a tomar una frase, ¿no? O sea, la educación pensada desde la perspectiva de los derechos humanos parte de pensar a los seres humanos desde la lógica en la cual decimos que donde hay una necesidad, hay un derecho. En cambio, la educación como bien de consumo, hay una frase que dijo el Toto Caputo el año pasado, o sea, la frase donde hay una necesidad, hay un derecho, es una frase que le pertenece a Eva Perón. Y donde hay una necesidad, hay un mercado, es una frase que le pertenece a Caputo, ¿no? Entonces, son dos formas distintas de ver las necesidades de las sociedades, ¿sí? Un mercado es algo a ser atendido, digamos, o sea, algo que la empresa privada puede brindar, y un derecho es algo que el Estado, a través de distintas políticas, debe garantizar. Bueno, primer cosa, ¿cómo vemos al destinatario, digamos, de la oferta educativa, de lo que se brinde, en los dos paradigmas? Obviamente, en la educación desde la perspectiva de los derechos humanos, niños, niñas, adolescentes son sujetos de derecho. Como habíamos dicho, por ser humano, tiene derecho a acceder a ese acervo cultural que hemos construido, ¿sí? A recibir toda ese acervo, toda esa cultura, todos esos conocimientos, a hacerlos propios, a apropiarse, porque bueno, es la sociedad donde ellos van a habitar y tienen derecho a conocer todo lo que como sociedades hemos podido construir en torno al conocimiento del mundo, de la naturaleza, del ambiente, de las relaciones, ¿sí? En cambio, obviamente, cuando pensamos en la educación como un bien de consumo, pensamos en los niños, niñas y adolescentes como consumidores de educación. Yo voy a crear una escuela que les guste, que les permita tener vínculos con gente copada, ¿no es cierto? La oferta educativa se orienta a satisfacer la demanda del consumidor. Es decir, yo desde la perspectiva de los derechos humanos digo, bueno, ¿qué ese niño o niña necesita saber para poder formar parte activa de esta sociedad? ¿No? ¿Qué necesita? Nosotros en Sociales 2 analizamos esto, problematizamos esto, por ejemplo, cuando vimos ciudadanía, nosotros decimos, bueno, ¿qué merece o qué necesita saber? Necesita aprender a ser ciudadano, ¿sí? También lo ven desde
todas las enseñanzas de, digamos, tanto de matemáticas como de ciencias naturales. Cada uno se pregunta, ¿qué necesito yo desde este campo enseñarle a ese niño? Porque es un sujeto que va a pertenecer, o que pertenece a esa sociedad, que necesita conocer la sociedad en la cual él habita. En cambio, cuando yo pienso en los niños, niñas y adolescentes como consumidores, digo, ay, ¿qué les puede gustar más? Entonces hago a lo mejor una oferta educativa más seductora, ¿no es cierto? Con, no sé, deportes o, qué sé yo, como sucede en algunas escuelas privadas, ¿no? Que tienen, digamos, cosas que tienen que ver más con el disfrute, y no con lo que nosotros pedagógicamente como docentes pensamos que ese niño o niña necesita, sino con lo que ese niño o niña desea. Y el mercado dictamina qué tengo que enseñar, ¿no? Por ejemplo, digo, uy, no, bueno, no voy a hablar mucho de política, esas cosas, porque a las familias no les gusta, entonces vamos a, no sé, poner, qué sé yo, este club de robótica, que no digo que no tenga que haber un club de robótica en una escuela con una perspectiva de derechos humanos, porque la robótica también es un saber valioso, a lo cual todos los niños deberían poder acceder, pero busco lo más llamativo, lo que más rating, ¿no es cierto?, más seductor convierta para seducir ese público que quiera consumir la educación que yo como escuela ofrezco, ¿sí? Ahí ya tenemos, digamos, un profundo cambio de paradigma. Y ahora una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer permanentemente los docentes. ¿Por qué y para qué brindo educación desde la perspectiva de derechos humanos? ¿Sí? ¿Y por qué y para qué brindo educación como un bien de consumo? Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿sí? Como decíamos recién, lo brindo porque el niño, niña o adolescente es un sujeto digamos, porque es un derecho de los sujetos. Dentro de los derechos que tienen los sujetos, ¿sí? Es este derecho a apropiarse del capital cultural de la sociedad en la cual él vive. La educación es una necesidad social. Los seres humanos tenemos necesidades materiales, comida, techo, abrigo, pero también necesidades sociales, ¿sí? Que tienen que ver con el contexto en el cual vivo. Hoy por hoy una persona, por ejemplo, que no sepa cómo funciona, digamos, la globalización, va a ser difícil que entienda lo que está pasando en el mundo que va a habitar. Y una persona que también a lo mejor no conozca cómo opera las ciencias naturales, también en un mundo donde la tecnología y las ciencias tienen un rol cada vez más preponderante, no conocer cómo funcionan tiene implicancias para esa persona porque, bueno, ese niño, niña, adolescente va a vivir, va a habitar ese mundo y necesita comprenderlo. Es una necesidad social, ¿sí? No tiene que ver con la supervivencia, pero tiene que ver con la supervivencia física, pero tiene que ver con que ese sujeto pueda vivir plenamente en esa sociedad, ¿sí? Y, en cambio, la educación pensada como un bien de consumo, ¿por qué la brindo? ¿Y por qué yo quiero formar lo que nosotros en Historia de Educación vimos bastante, que es capital humano? Es como este conjunto de conocimientos, habilidades y competencias que tienen las personas, los individuos, no los colectivos, sino los individuos, y que pueden ser usadas para generar valor económico. Entonces yo digo, ¿para qué voy a enseñar ciudadanía? Sí, total, eso no da plata. Vamos a enseñar, no sé, programación, inglés. Insisto que no es que digo que eso no se tiene que enseñar, sí, pero no es lo mismo cómo enseñaría yo programación desde una perspectiva de los derechos humanos que como un bien de consumo. Entonces, enseño inglés, enseño cosas, digamos, que permiten generar dinero, ¿no? Entonces, es esta valoración de ciertas nociones vinculadas al mundo del trabajo, ¿no? O sea, al mundo del empleo, ¿sí? Entonces, bueno, esto tiene que ver con una concepción que también vimos en Historia de la Educación, que tiene que ver con esta concepción del capital humano que surge en la década del 70 y que tiene que ver con que para el desarrollo de una sociedad hace falta tanto capital, digamos, capital físico, dinero, maquinarias, como personas, digamos, capacitadas para potenciar eso, ¿no? Entonces, es como que el por qué estaría dando es porque necesito formar capital humano, ¿sí? Y cuando nos preguntamos el para qué,
En la perspectiva de los derechos humanos, el para qué pasa por formar un ciudadano crítico, reflexivo, que pueda entender el mundo que habita, que pueda comprenderlo, que pueda entender dónde está parado para tomar decisiones individuales y colectivas pertinentes, ¿no? O sea, alguien que, qué sé yo, es como la educación, yo a veces la pienso, una metáfora muy burda, pero la pienso como el mapa, ¿no? Si yo te dejo en una ciudad que desconoces, sin un mapa de esa ciudad, vos no sabés ni para dónde ir, ni para dónde doblar, te vas, a lo mejor caes en lugares peligrosos. Ahora, si yo te doy un mapa, te enseño a usarlo, vos sabés hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir. Entonces, la educación vendría a ser ese mapa del mundo, ¿no? Es lo que nos permite entender el mundo que habitamos de forma crítica, ¿no? Y no con estos cuentitos inocentes que descomplejizan el mundo. El mundo es complejo, pero bueno, si no lo entendemos, andamos más perdidos. Mientras que en la educación como bien de consumo, lo último que van a buscar es un ciudadano crítico, ¿no? Sino que buscan un ciudadano bien domesticado, que consuma, que no cuestione, que le interese lo que el mercado ofrece, ¿no es cierto? Y educa para el mercado, o sea, qué sé yo, si nosotros, sin, no me gusta estigmatizar ni nada, ¿no? Pero hay un grupo de chicos que entrevistan a gente que va a universidades públicas y privadas, ¿no? Entonces, nada, cuenta, digamos, le hacen preguntas a la salida de una universidad pública y de una privada. Y en la universidad privada, ¿no es cierto? Digamos, más allá de cómo van vestidos, de lo que hacen, de cómo les enseñan, ¿no? Crean un consumidor, crean alguien, digamos, que es funcional al mercado y que además es empleable, fácilmente empleable, ¿no? O sea, probablemente sí es verdad que es mucho más probable que a lo mejor uno consiga en ciertas carreras trabajo cuando egresado a una universidad privada, porque está orientada hacia que vos seas empleable, no hacia que vos seas una persona, digamos, crítica de esa sociedad y que cuestione algo. Es un sálvese quien pueda. Yo te educo a vos para que vos consigas trabajo y puedas sobrevivir en este mundo, ¿no es cierto? El resto que se jorobe, ¿no? En cambio, cuando pensamos cualquier carrera, un egresado a una universidad pública sale con una mirada más global, eh, más, eh, más social, ¿no es cierto?, de su tarea, ¿no? De poder pensar en, digamos, no tan individualmente, sino en términos más colectivos. Y ahora vamos a otra cuestión que es el rol del Estado, y estas dos palabras son re importantes poder comprenderlas. Este debate viene desde la fundación del sistema educativo en Argentina, ¿no? El rol principalista o subsidiario del Estado. ¿Qué significa un rol principalista? Significa que el Estado tiene que hacerse cargo de brindar educación para todos los niños, niñas y adolescentes del territorio de nuestro país. Tiene que hacerse cargo de los costos, del sostenimiento, de la organización, ¿sí? El Estado no puede delegar esta función bajo ningún concepto. ¿Por qué? Ay, bueno, pero Juancito, ¿se puede pagar una escuela privada? Sí, pero si todos partimos de lo mismo, si todos recibimos el mismo tipo de educación, sea cual sea nuestro origen social, eso va a generar otro tipo de sociedad, construye otro tipo de vínculo, ¿sí? Y por más que Juancito se pueda pagar una universidad privada, una escuela privada, si una escuela pública y convive con Pedrito, que a lo mejor sus padres son trabajadores, albañiles, esa interacción construye vínculo social, construye comunidad, construye una sociedad menos individualista, ¿no? Eso lo vamos a ir en otra de las diapositivas a analizar, pero lo habíamos comentado también con una diapositiva que viene después que tiene que ver con el tipo de políticas que son universales en la perspectiva de los derechos humanos o focalizadas en la perspectiva de la educación como bien de consumo. Ahora lo vamos a profundizar. Pero bueno, ¿qué pasa con un rol subsidiario? El Estado solo está allí cuando hay alguien que no puede proveerse de servicios educativos, ¿no? ¿Qué significa esto? El que puede se paga una educación privada. Y yo hago alguna escuelita así de medio pelo, ¿no? Con 2,50 pesos, con docentes peores pagos, para los pobres que no pueden pagarse una educación privada. O sea, deja
en la sociedad civil y en las familias la responsabilidad de proveer ese servicio educativo, ¿sí? O sea, que se pueda pagar, que se pague. El que no se pueda pagar, bueno, le daré una limosna, ¿no es cierto?, educación. Subsidiario significa que la sociedad civil resuelve el problema y el Estado solamente atiende esos casos extremos, ¿sí? Entonces, ahí depende de tu capacidad de pago, a qué tipo de educación vas a acceder, ¿no? Entonces, bueno, además hay mucha fragmentación, porque bueno, qué sé yo, el que sea católico que va a mandar a su hijo a una escuela católica, el que sea evangelista a una escuela evangelista, esa segmentación, ¿no es cierto?, en donde el que quiera, no sé, al que le guste mucho el inglés, le mandará a una escuela bilingüe, al que le guste, o sea, es como que hay una oferta más diversificada, en la cual el Estado lo único que hace es, nada, un rol muy secundario y las familias son las que bancan la educación. O sea, sabemos que hay un montón de países donde eso acontece, ¿no? Donde eh, cada quien paga la educación que puede, hay mucha oferta, más diversidad, pero a la vez hay más fragmentación, hay menos interacción, ¿sí? Y en un ratito vamos a hablar enseguida de qué pasa con esto de la centralización y descentralización. Tiene que ver con que si hay un centro que organiza el sistema educativo y distintos lugares, digamos, que tienen menos poder de decisión, o si al revés, está más distribuido, ¿sí? Bueno, y acá hace falta saber algo de historia, que de vuelta los que cursaron historia de la educación lo van a saber, que es nuestra Constitución establece que cada provincia se hace responsable de digamos, de dictaminar y organizar el sistema educativo. Esto lo evidenciamos con el hecho de que, por ejemplo, acá tenemos acá nomás Chubut, donde Chubut tiene, digamos, una ley de educación distinta a la de Río Negro. Vieron que en Chubut la primaria dura 6 años y 6 la secundaria, acá 7 la primaria, 5 la secundaria, en Río Negro tenemos la SRN, en Chubut no tenemos la secundaria de corte más tradicional, bueno. Todas esas diferencias parten de que en el momento que nos empezamos a organizar como Estado, nuestra Constitución, para respetar la autonomía, cierta libertad de decisión de las provincias, establece esto, ¿no? Que las provincias son, digamos, las encargadas de determinar cómo es su sistema educativo. El problema que genera esto es la fragmentación, ¿no? O sea, si cada provincia se encarga de determinar cuál es el sistema educativo, digamos, de su provincia, termina habiendo fragmentación. Pero ¿qué es lo que pasa en ese primer momento en donde nos formamos como país? En ese momento hay dos cosas que pasan. Primero, que toda la Patagonia y la zona del Chaco no eran provincias, sino eran territorios nacionales. Todo lo que es La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y todo lo que es Chaco y Formosa, eran territorios nacionales en los cuales estaban administrados por el Estado Nacional. Es decir, que ahí la educación la administraba el Estado Nacional. Y a la vez, o sea, la gran mayoría de nuestro territorio entonces no estaba manejado por las provincias, sino por el Estado Nacional, que es el mapa que van a encontrar en la clase. Por otro lado, también pasaba que en 1905 se establece la ley Laínez, que también la vimos en Historia de Educación. Esta ley lo que decía es que, viendo que cada provincia podía, digamos, tenía distinto presupuesto, se hace una ley en la cual dice que si la provincia lo solicita, el Estado Nacional puede construir escuelas en las provincias, ¿no? Es decir, que el Estado Nacional, que siempre recauda mucho más dinero que los estados provinciales, puede hacer escuelas. Insisto que para no violar la Constitución, la provincia debería solicitarlo. Entonces, no sé, San Juan a lo mejor no tenía presupuesto y necesitaba hacer 10 escuelas, llamaba al Estado Nacional, el Estado Nacional le construía las escuelas y bancaba los salarios docentes. Al haber escuelas nacionales en las provincias, el sistema se mantuvo bastante unificado, hasta que en la dictadura militar empieza el proceso de transferencia de las escuelas hacia las provincias. Es decir, que el Estado Nacional dice, chicas, ¿saben qué? No voy a bancar más
los gastos, digamos, de sus escuelas, ahora tienen que hacerse cargo ustedes. Esto acontece en la dictadura del 76 y luego se profundiza, se termina de rematar durante el menemismo, donde todas las instituciones educativas son trasladadas a las provincias, sin darle a la provincia recursos para afrontar estos nuevos gastos. Es decir, la provincia, por ejemplo, pagaba, no sé, los salarios y el mantenimiento de, no sé, 20 escuelas provinciales. Y el Estado Nacional pagaba los salarios y el mantenimiento de 20 escuelas nacionales. Primero que tenían que ver más o menos lo mismo, porque no daba que en la misma provincia hubiera programas por un lado o por el otro. Segundo, que el Estado provincial tenía una cantidad de gastos. De repente se ve obligado a sostener una mayor cantidad de gastos sin que le den un peso más. ¿Eso qué hizo? Que cada provincia hiciera lo que podía, ¿no? Porque para todo esto también a esa altura, Río Negro, Neuquén, todas ya eran provincias y tuvieron que hacerse cargo de, digamos, todas las escuelas. Bueno, esta situación generó una fragmentación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando pensamos, ¿sí?, la educación desde la perspectiva de los derechos humanos en la cuestión económica, tenemos que pensar que lo más equitativo sería que el Estado Nacional, que tiene más recursos, le diera a las provincias, equiparar a la posibilidad de las provincias, porque no es lo mismo Chaco que Buenos Aires, ¿sí? ¿Por qué? Porque los recursos o los impuestos que puede cobrar Chaco son mucho menos que los que puede cobrar Buenos Aires. Por lo tanto, el Estado Nacional debería transferir, ¿sí?, recursos a las provincias para que no brinden, según la cantidad de dinero que tienen, un servicio educativo diferente, ¿sí? Eso sería desde la perspectiva de los derechos humanos. Pero justamente lo que empezó a pasar es que empezó a ingresar esta perspectiva de la educación como un bien de consumo y no pasó eso, pasó lo contrario. El Estado Nacional cedió las escuelas a las provincias y con el propósito de disminuir el gasto público, porque bueno, obviamente le pago menos, y arreglate como puedas. Esto diría, no, bueno, pero tenemos que achicar el gasto y tenemos que mejorar la efectividad y algo tan grande es más difícil de mantener, cuando algo es tan grande es muy costoso. La realidad es que esta decisión estuvo presionada por los organismos internacionales, ¿sí? Por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por, digamos, todos organismos que le dijeron al Estado Nacional, che, loco, no te calientes más, mándale la educación a las provincias y que cada provincia haga lo que pueda, ¿sí? Entonces, esta transferencia fue compulsiva, no fue acompañada de, digamos, de recursos y generó la fragmentación del sistema educativo. Entonces, ¿qué sería lo esperable? Que la mayor cantidad, digamos, que el Estado Nacional, que posee un montón de recursos, transfiriera equitativamente estos recursos a las provincias para que todas las provincias puedan brindar un servicio educativo de calidad, porque, digamos, es responsabilidad del Estado Nacional garantizar el derecho a la educación. ¿Sí? También los estados provinciales son corresponsables, es decir, no es nada más del Estado Nacional. Pero bueno, una provincia más pobre, una provincia con menos recursos, necesita un acompañamiento para que sus niños, niñas y adolescentes accedan a una buena educación y no tengan una escuela a 400 kilómetros, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora, ¿dónde sí sería interesante aplicar la descentralización? ¿Sí? En la cuestión pedagógica, democrática y participativa, ¿sí? O sea, si nosotros realmente quisiéramos pensar lo de la descentralización y permitirle a cada territorio ser más autónomo a la hora de administrar los recursos, de tomar decisiones, ¿sí? Eso sí sería algo propio de la educación pensada desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo a las escuelas les diera
cierta posibilidad de, no sé, tomar decisiones en cuanto a distintos aspectos, ¿no? Digamos, no digo en cuanto a los contenidos, pero sí a lo mejor a la forma de abordarlos, a cómo pensarse, a cómo administrar una parte de los recursos económicos que llegan, ¿no? Si se pudiera decir en asambleas donde participen los padres, el personal docente, los estudiantes, no sé, llegó una partida para, ¿qué hacemos? Hacemos el Zoom, mejoramos, no sé, qué sé yo, mejoramos, qué sé yo, bueno, no, no sé, pintamos la escuela, hacemos una cocina, no sé, eso sí sería algo positivo, ¿no? Porque a veces pasa que cuando las decisiones son tomadas muy lejos de los lugares donde acontece el acto educativo, bueno, es difícil que desde Buenos Aires se entienda la realidad de una escuela, qué sé yo, en Cusamen, ¿sí? O sea, no, es muy, muy complejo. Entonces, bueno, esa autonomía sí estaría bueno, ¿sí? Pero bueno, en la educación como bien de consumo, justamente ese aspecto no se favorece la descentralización, sino que al revés. Se controla desde el centro, ¿no es cierto?, a través de estas pruebas que nosotros veníamos hablando, donde los criterios de evaluación y los temas a evaluar no son consensuados, no son acordados, ¿sí? Como veníamos hablando, estas pruebas estandarizadas para hacer más eficiente el sistema. Entonces, por un lado, desde la perspectiva, digamos, de la educación como bien de consumo, yo delego en las provincias, arréglense como puedan para pagar salarios, para hacer escuelas, para el mantenimiento. Pero por otro lado, centralizo el control, es decir, Buenos Aires construye pruebas estandarizadas a ver cómo le va a cada provincia, cómo es el recibimiento de los niños, niñas y adolescentes que van a esas escuelas, y premio castiga, dice, ay, Chaco le está yendo re mal en las pruebas las pruebas a aprender. Chaco va a recibir, no sé, de la poca plata, menos plata, o Chaco tiene que cambiar esto, o no sé, distintos castigos o distintas consecuencias acordes a los resultados obtenidos, ¿no? No es bien eficiente, ¿no es cierto?, la educación en Chaco, esas palabras de las cuales se tiñen los discursos, ¿no? Así que bueno, nada, eso lo que quedamos es, digamos, para la perspectiva de derechos humanos, sería centralizar los gastos, la parte económica y descentralizar la cuestión pedagógica, democrática y participativa. Mientras que con la educación como bien de consumo sería al revés, descentralizar lo económico y centralizar el control, ¿sí? Eso sería más o menos de lo que hablamos. Bueno, y ahora vamos a hablar de algo profundamente imbricado con lo anterior, que es esto de políticas universales y políticas focalizadas. Esto es algo que trae mucha controversia porque la palabra focalización, depende de cómo se use, tiene un buen sentido. Y tiene que ver con esto del rol centralista o subsidiario del Estado. ¿Qué es una política universal? A todos le doy lo mismo, ¿sí? A todos, independientemente de su condición. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos siempre, conectar igualdad. Todos los niños y niñas que iban a escuelas públicas recibieron su computadora. Juancito se podría haber pagado la computadora y a lo mejor sí, es más, a lo mejor ya tenía una en su casa y recibió otra. Pedrito no. Entonces, mucha gente dice, ah, bueno, focalizada es lo contrario, orientada a cierto público. Yo solamente le voy a dar una computadora a quienes necesiten, digamos, a quien yo, a través de los datos que obtengo del ANSES, veo que su familia, digamos, no tiene ingresos estables. Bueno, uno en un primer momento diría, wow, qué bueno, qué loco, qué copado esto, ¿no? Pero la realidad es que estas políticas focalizadas tienen como problema que lo que buscan es como tapar agujeros, como compensar, digamos, los problemas para que los sectores más vulnerables no estallen. Un ejemplo claro es las asignaciones y todo esto. Paradójicamente, por ejemplo, los gobiernos neoliberales son los que más asignaciones dan. ¿Por qué? Y porque quieren que las clases más bajas estén calmadas, ¿no? O sea, que tengan a lo mejor un mínimo subsidio al cual, digamos, acceden la gente más pobre,
para que se queden tranquilos y la situación social no estalle, ¿no? O sea, imaginémonos que en este momento es re loco, pero la asignación universal aumentó creo que 70 veces, ¿no? Bueno, pero un gobierno neoliberal que aumentó. ¿Por qué? Porque es típico de los gobiernos neoliberales, ¿sí? Las políticas focalizadas que buscan compensar. En lugar de resolver estructuralmente la economía para que todos accedan al trabajo, da, digamos, esta limosna para que por lo menos coman y no salten. Ahora, ¿qué pasa en educación? Uno diría, bueno, che, si en lugar de darle una compu a todos le hubieran dado solo a los que más necesitaban, ¿no hubiera sido mejor? A ver, vamos a pensar qué es lo que sucede. Cuando en una sociedad, digamos, para acceder a ciertas cosas necesitas tener cierto nivel de pobreza, por un lado genera una profunda estigmatización, ¿no? Vos sos pobre, entonces te voy a dar la computadora. Al que le da mejor no se lo voy a dar. Pero también hay una cuestión que es que cuando hay políticas universales, las sociedades que aplican en su población políticas universales son sociedades mucho más cohesionadas, mucho más vinculadas con, digamos, menor grado de conflicto. Y el ejemplo que siempre citamos es Canadá. En Canadá todo el mundo tiene acceso a la salud y a la educación de forma totalmente gratuita. En Canadá, por ejemplo, la salud es un servicio que se le brinda a todo el mundo por igual. Entonces, contado por gente que ha estado ahí, no sé, una mujer va a tener un hijo y en el mismo hospital estás al lado de la señora que trabaja como barrendera y al lado de una mujer que es CEO de una multinacional y vos que a lo mejor sos, no sé, un trabajador de oficina. Todo el mundo tiene el acceso a la misma salud. Pues sí, che, pero el CEO podría pagarse una salud privada. Obvio que sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que logran estas políticas universales? Igualarnos a todos en el acceso al ejercicio de ciertos derechos, ¿sí? Y es re loco, pero Canadá, a pesar de que tiene un montón de conflictos, no vamos a negar, ninguna sociedad no tiene conflicto, y menos sociedades capitalistas en esta etapa de nuestra historia, digamos, universal, eh, no es que no tenga conflictos, pero es una sociedad que dentro de las sociedades capitalistas es mucho menos violenta, mucho más, digamos, mucho más cohesionada. Hay todas las tasas y todos los indicadores de bienestar social están mucho más arriba que en un país vecino como Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos el acceso a la salud es súper desigual, o sea, vos tenés que tener sí o sí seguro de salud porque si no, no te atienden. Hay casos de gente que se muere frente a una clínica porque si no tenés un seguro, la clínica no te va a atender, ¿no? Entonces, si comparamos los niveles de violencia, delincuencia de los dos países, Canadá los tiene muy, muy por debajo, ¿no? Entonces, las políticas universales tienden a igualar en derechos y hacernos ver al otro como un sujeto que tiene el mismo derecho y yo no voy a tener una mejor salud porque tengo más plata. Sí, todos tenemos derecho a la misma salud, todos tenemos derecho a la misma computadora, todos tenemos derecho a la misma educación. Lo mismo con la educación. En Canadá las escuelas son la gran mayoría públicas, digamos, sé por los estudios que hay y además por referencias directas, que la escuela privada habrá una en una ciudad, no sé, no sé, de 2 millones de habitantes, donde van, no sé, a lo mejor los hijos de los diplomáticos, qué sé yo, porque no sé, pero a veces hay ciudades enormes en los digamos, gigantes donde no hay una sola escuela privada porque no es necesario, porque el Estado da la misma educación para todos. En esas escuelas se encuentran el hijo del aseo, el hijo de la trabajadora oficina, el hijo del científico, con el hijo del barrendero. Entonces esos niños aprenden desde ese lugar y eso genera, bueno, otro tipo de vínculo social. Entonces, bueno, esto de políticas universales es darle a todos, ¿sí? Porque todos son sujetos de derechos y el Estado lo tiene que garantizar. Y si alguien recibe más, pagará más impuestos y luego con eso permitirá tener otro tipo de políticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos, no sé, en este tipo de sociedades, por lo general el que más gana, más paga, entonces a través de los impuestos colaborará para que todo el mundo acceda a la misma salud, pero no hay un acceso diferenciado. Las políticas focalizadas parecen muy lindas, pero están destinadas a compensar y a contener para evitar un desborde social.
¿no? Por lo general. Entonces, bueno, esto que le voy a dar, no sé, útiles solamente al niño pobre, estigmatiza, genera diferencia. Ah, vos recibiste la, no sé, la mochila de el plan, de tal plan, mientras que cuando pensamos en algo universal, bueno, todos recibirían la misma mochila. Esa condición de igualdad construye otro tipo de vínculo social. Y eso, digamos, hay estadísticas, pruebas que lo comprueban. Bueno, y casi lo último, que es la educación pensada como un derecho social o como un derecho individual. Como habíamos hablado al principio de la clase, en el derecho individual el Estado se obliga a no impedir su ejercicio y con eso cumple. Yo no te prohíbo tomar educación, vos hacés la educación que vos quieras, ¿no? Pero tampoco me gasto o tengo ningún esfuerzo en garantizar que vos puedas ejercer ese derecho. En cambio, pensándolo como derecho social, lo ejercemos de manera colectiva. La educación o la tenemos todos o nos sirve, ¿no? O sea, el Estado es garante del ejercicio y, digamos, el Estado debe garantizar las condiciones para que se ejerza ese derecho en todos los ciudadanos. Entonces, es la realidad, o sea, nosotros como una escuela con esta perspectiva sería una escuela en donde todos puedan ir, todos reciban, y el que vive a 50 kilómetros en el Follel tenga un transporte que lo traiga y que le permita ejercer ese derecho en una escuela, ¿no es cierto?, si no hay una escuela más cerca, y que toda la ciudadanía acceda, porque no es algo que se ejerce en forma individual, sino que lo ejercemos como colectivo, todos los niños, niñas, adolescentes, y el Estado es el garante de eso. Bueno, y lo último, esto sí que es lo último, y esto viene a raíz del tema de los famosos vouchers, ¿no? El Estado, digamos, por ejemplo, en la propuesta que no se llegó a concretar porque debería haberse transformado toda la normativa, todas las leyes educativas, vieron que, digamos, Milei proponía el tema de los vouchers, que es que, digamos, el Estado le paga a las familias una cantidad de dinero y esa familia con eso paga la educación que quiere, ¿no? Este sistema funciona en Suiza, funciona en Chile, pero de diferentes maneras, de formas muy distintas. Y esto tiene que ver con dos miradas, subsidiar la oferta, subsidiar la demanda. Si el Estado le paga a las escuelas los salarios docentes, o sea, el Estado garantiza el funcionamiento de la escuela, está subsidiando la oferta educativa, es decir, paga para que haya oferta educativa, ¿no? La plata la pone en garantizar que haya escuelas de distintos tipos para todo el mundo. Y, digamos, cuando el Estado le paga a las familias, la escuela después recibe ese dinero que le da el Estado a las familias, por lo tanto lo que subsidia el Estado es la demanda educativa, ¿no? ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, ¿cuál no es el problema de esto, no? Y también tenemos que ver cómo se aplica. En Chile lo que sucede es que Chile, país subdesarrollado, país periférico, no me gusta, perdón, la palabra subdesarrollado, perdón, país periférico como Argentina, lo que le da el Estado no alcanza a cubrir los costos educativos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Termina sucediendo esto de que es una privatización encubierta, en el cual vos, cada familia tiene que poner un montón de dinero arriba y, digamos, el voucher que le paga el Estado a cada escuela es tan bajo que depende de la cuota extra que ponga cada familia, el tipo de educación que ese niño o niña accede. Es una privatización o actúa como una privatización encubierta, son medidas puestas por la dictadura de Pinochet que perduran hasta la actualidad, porque una vez que se instala eso ya es muy difícil de retroceder. Entonces, bueno, nada, pasa esto. ¿Qué pasa en Suiza, país del primer mundo? Pasa lo contrario, es tanta la plata que le da el Estado a cada escuela por cada niño que va a una escuela, que la escuela, digamos, nada, tiene una libertad absoluta, tiene recursos, es casi como subsidiar la oferta, ¿sí? O sea, con que una escuela, no sé, tenga 10 niños, ya paga todos sus costos operativos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se puede, digamos, acceder de una forma totalmente distinta a este derecho a la educación. El tema de los vouchers, insisto, funciona en un país del primer mundo, no funciona en un país de periférico y nada, esta cuestión no es una cuestión menor. En la Argentina, para instalar el sistema de los vouchers, teníamos que, digamos, reformar desde la Constitución
para adelante todo lo que quieran. O sea, no es posible la implementación de este sistema sin una reforma absoluta de todo el sistema educativo. Pero otro problema que hace es que las escuelas se orienten en tratar de satisfacer la demanda y ser más atractivas para el mercado. Entonces, por ejemplo, pongámosle, como pasa con las universidades privadas, ¿no? Imaginémonos que ustedes pudiesen elegir entre hacer el profesorado de educación inicial en Pueblo o en el Bolsón, y supieran que el de Pueblo es mucho más fácil. Mucha gente optaría simplemente porque es más fácil, porque no sé, pongámosle que ahí en 2 años vos ya te recibís. Y en Bolsón decimos, no, bueno, mira, tenés que estudiar 4 años porque hay mayor cantidad de contenidos. Mucha gente elegiría no por las cuestiones correctas, que es formarnos correctamente, sino por una cuestión de comodidad de mercado. Lo mismo pasa con las escuelas, ¿no? Muchas escuelas, digamos, podrían ofrecer mira, yo hago que el niño egrese, digamos, rápido, qué sé yo, o no sé, le pongo una materia que sea, qué sé yo, jueguitos, podría, digamos, no buscar la calidad educativa, sino buscar satisfacer el deseo del mercado, que no es lo mismo. Es como, digamos, son dos miradas distintas. Por eso decimos que esto, de estos dos paradigmas, ordena, ¿sí? Esta forma de leer. Es como que sería imposible pensar en la educación de las perspectivas de los derechos humanos con la idea de voucher, ¿no? O sea, es como que son dos lugares de donde ver, donde entender, donde pensar la educación. Bueno, desde ya que ustedes imaginarán que como cátedra nos posicionamos desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Pero esto no quita, ¿no es cierto?, que sabemos lo difícil, lo complejo y que lo complejo que es acceder a esa mirada, a esa forma. Entonces, bueno, simplemente que decirles esto, que esta perspectiva es un anhelo, es una utopía, es algo hacia lo que intentamos dirigirnos y que nos gustaría construir. Estos tiempos nos interpelan porque son tiempos que acontecen con signos contrarios de los que, bueno, de los que estamos acá soñamos, imaginamos, pero bueno, nada, todo en las sociedades humanas es una construcción y bueno, ¿quién nos dice que detrás de las crisis y detrás de los momentos difíciles no pueda emerger algo distinto? Ojalá que algún día podamos construir una educación posicionada claramente de esta perspectiva de los derechos humanos, bueno, es nuestra invitación, y que ustedes como futuras docentes se posicionen desde la que ustedes consideren más pertinente, pero bueno, una que respete la dignidad de las personas, ¿no? Así que bueno, ahí va, les mandamos un abrazo grande y enseguida subimos las consignas para trabajar.